Buenas, arrancamos el vivo de hoy en el que voy a compartir 5 errores que uno solo compartí antes, pero el resto no los dije hasta ahora, que te impiden aprobar. Estos 5 errores son los que te llevan a estresarte, a sentir que no te alcanza el tiempo y no tienen que ver solamente con, por ejemplo, solo leer o otras recomendaciones que he dado en otro momento de lo que no se tiene que hacer, sino que abarcan también cómo pensás del estudio, qué es lo que pensás cuando estás estudiando, cómo te organizás. Así que es importante que las tengas en cuenta, estos consejos del día de hoy. Ya te digo, excepto por uno, no mencioné hasta ahora estos 5 errores en el contenido, por eso está bueno que los escuches y que apliques las recomendaciones para evitarlos. Yo, como en todos los vivos y las clases, voy a ir diciendo uno por uno de los errores, cómo llegas ahí, cómo evitarlos, para que puedas aplicar esto que te enseño con las materias que ahora estás estudiando. ¿Cómo andan? ¿Cómo están los que se van sumando? Vayan comentándome de qué carrera son, ¿sí? ¿Qué están estudiando? ¿En qué año están? Si hay algo que les está costando. Y recuerden tomar apuntes para acordarse después y que les resulte más fácil aplicar lo que voy a enseñar en este vivo. Va a quedar guardado, así que van a poder ver la grabación siempre y cuando no tengan ningún inconveniente con la plataforma, obvio. Cosa de que puedan repasar el vivo quienes lo vean ahora y quienes no llegaron, porque hoy justo es domingo. Puede que estén descansando del estudio, lo pueden ver en otro momento antes de ponerse a estudiar para aplicar las recomendaciones que voy a dar. Bueno, mientras me van contando y haciendo preguntas en el chat, voy a empezar por el error número 1, que es intentar empezar por el final, por el resultado, al momento de estudiar. Muchas veces me pasa con los alumnos de las asesorías que ni bien arrancan la primera sesión o a veces hasta la segunda clase como mucho porque lo cambian, pero sí les puede pasar que se dejan llevar por la ansiedad y en lugar de seguir el paso a paso, lo que hacen es ya buscar un resultado. De una quieren anotar el tiempo que les va a llevar estudiar cada materia sin haber, ese es un ejemplo, ¿no?, chequeado cuánto tiempo les lleva estudiar cada tema. ¿Eso qué es lo que hace? Que caigamos en errores como proponernos estudiar una unidad por día, que no te sirve de nada, porque si vos tenés 3 horas para estudiar en el día y la unidad necesita 5 horas de estudio, ya ahí te empieza después a agarrar desesperación porque la planificación no fue realista, te atrasaste con esa unidad, todo el tiempo estás con la incertidumbre de si vas a llegar o no vas a llegar. Por eso es importante que al momento de ponerte a estudiar vayas paso a paso. Yo sé que es completamente normal que te dé ansiedad y que te tiente dejarte llevar por la ansiedad de querer tener ya el resultado, pero no vas a poder, planificando el resultado antes que el paso a paso, llegar a preparar las materias que querés rendir. El paso 1 para ponerte a estudiar es que elijas un método de estudio para la materia o las materias que querés rendir y que con el primer tema o unidad
puedas ver lo que te va a llevar a estudiar toda la materia, porque aplicás ese método de estudio y le empezás a tener de referencia para saber lo que te va a llevar a estudiar toda la materia. Una vez que sabes eso, ahí sí te anotas los diferentes temas en tus horarios de estudio, que no van a ser los mismos todos los días seguramente, porque a lo mejor hay 3 días a la semana que podés estudiar 3 horas, pero hay otro día que podés estudiar 1 hora y después tenés un día que podés estudiar 5. Si vos te adelantás y lo primero que haces es anotarte cuántas unidades vas a ver por día sin saber lo que te van a llevar, sin saber cuántas horas de estudio tenés por semana porque no las calculaste, va a pasar esto que dije. Te vas a frustrar porque te sentás y o no llegas a ver el tema, o un día llegas a ver más de los que tenías pensado, pero al otro día no. De repente pensás que estás sobrado de tiempo y después te das cuenta de que te falta el tiempo, y eso te suma un montón de estrés, te da ansiedad, hace que empieces a dormir mal, empezás a estar acelerado y a pensar un montón de escenarios catastróficos. Para evitar eso es simplemente ir paso a paso, que sé que cuesta un montón, porque estamos en una época en la que la velocidad de la información es tal que pensamos que todo puede ser automático, que todo se puede resumir, pero hay cosas que llevan tiempo y que llevan un proceso. Entonces está bueno tener en cuenta esto de aplicar paso a paso para arrancar a estudiar. Ese es el primer error. El segundo error es dejarse llevar por reglas mágicas, vamos a decirle. No saben la cantidad de alumnos que he tenido que han llegado a las asesorías porque querían empezar a aprobar materias y venían desaprobando por intentar seguir estas reglas de levántate a las 4 de la mañana, sí o sí, y vas a aprobar. Estudia 8 horas por día y así vas a aprobar. Aplica esta técnica que si estudias medicina es la técnica para tu carrera. Y claro, obviamente intentaron aplicar eso y se dieron cuenta de que no funcionaba. ¿Por qué? Porque todas esas reglas mágicas son contradecidas por la ciencia. Primero, no hay una sola técnica para una carrera completa, porque cambia la manera en que te evalúan cada materia. Segundo, estudiar 8 horas por día no te sirve de nada si no aprovechas bien esas 8 horas y podés estudiar mucho menos horas e igual aprobar y sacarte notas altas. Y por último, para seguir con el ejemplo, no hace falta que te levantes a las 4 de la mañana, sino que respetes la cantidad de horas que tu cuerpo necesita. Porque cada uno es diferente y necesita una cantidad de horas diferentes. Entonces, no te dejes llevar por esas reglas mágicas que no tienen validación científica, que están de moda y que obviamente a la persona que las promueve le sirve promoverlas, ¿no? Pero uno después se frustra un montón porque intenta levantarse todos los días a las 4 de la mañana y se da cuenta de que no le funciona, de que sí, te levantas a las 4 de la mañana pero andás como un zombie todo el resto del día y al final no aprovechaste el tiempo de estudio. Es preferible que te levantes a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, a las 11 si tenés esa posibilidad y es lo que necesitas, pero que, por ejemplo, si arrancas a las 11 a estudiar hasta las 2 de la tarde, aproveches al 100% esas horas de estudio, que estés descansado, que puedas hacer todos los procesos que necesitas. No estoy diciendo tampoco que se levanten a las 11 de la mañana, no distorsionen porfa porque es peligroso, ¿sí? Recuerden que si tienen preguntas me las van dejando. No me preguntan si pueden hacer consultas, directamente pregunten y yo si es algo que se puede responder en un vivo, lo respondo. Si es algo que directamente necesitan un curso, les doy la información del curso. Yo mientras voy saludando,
Los que llegaron ahora, ya voy por el segundo error, pero va a quedar grabado el vivo. Así que pueden después mirarlo completo. Directamente pregúntame. Directamente escriban la duda que yo si se las puedo responder, se las respondo. Voy con el tercer error. Mientras, que tiene que ver un poco con el segundo error de dejarse llevar por reglas mágicas, que es usar solo una técnica de estudio. A veces te recomiendan una sola técnica de estudio como si fuera a ser tu salvación y en realidad no. ¿Por qué? Porque el cerebro para aprender necesita repetición, relación y novedad. Entonces un solo método no te va a ayudar a cumplir con todo eso. Por más que sea bastante completo, por más que hablemos del método de estudio en 5 vueltas o que hablemos de otros métodos de estudio, que en realidad son técnicas más que métodos, de por sí solo no te va a servir. Si vos aplicas, por ejemplo, el método de estudio en 5 vueltas, pero no repasás y no tenés en cuenta cómo te van a evaluar la materia, entonces si te piden relacionar el contenido, no lo relacionás porque leíste que en el método de estudio de 5 vueltas dice que tenés que resumir, bueno, ahí ya empieza a fallar tu método de estudio y puedes desaprobar. Por eso esto de usar solo una técnica de estudio o solamente leer o solamente resumir no te va a servir. Porque no tenés un método de estudio completo. Así, un método de estudio implica que vos apliques más de una técnica para poder aprobar tus materias. Es re importante tener eso en cuenta, porque si no también te puede frustrar un montón, porque decís, bueno, pero yo me la paso buscando técnicas de estudio y ninguna me resulta. Y porque en realidad lo que necesitas no es una técnica de estudio suelta, sino que necesitas un método de estudio. Y un buen método de estudio implica que vos relaciones, que repitas y que puedas memorizar el contenido teniendo en cuenta de que para memorizar necesitamos prestarle atención al contenido de estudio. Y esto requiere de cierto grado de novedad. Vieron que hay siempre lo que nos resulta llamativo, fuera de lo común, lo memorizamos al toque. Eso hay que aplicarlo al momento de estudiar en lo posible. Vieron también que hay materias que no nos gustan y que no entendemos para qué nos sirven, porque a todos o a la mayoría nos pasó de que hay materias en la carrera que vos decís, ¿para qué me sirve? Bueno, justamente le tenés que encontrar la vuelta para que te resulte útil, para que tu cerebro le resulte novedoso, le encuentre un sentido y ahí poder estudiarla y que te quede, porque si no, no la vas a memorizar nunca. Ahí te estoy leyendo. Mira, la realidad es que necesitaría... Vos me decís, yo trabajo de 6 a 2 de la tarde. Tenés universidad, tenés inglés y clases de apoyo y que te la pasás resumiendo. Bueno, primero ahí yo lo que te puedo recomendar sin conocerte y sin tener una asesoría personalizada así en general es que solamente resumir no es un método de estudio. Vos estás aplicando una técnica de estudio, que justamente es el error que mencioné recién, y una sola de técnica de estudio no te va a servir. Vos tenés que preguntarte cómo te van a evaluar en un examen para saber qué técnicas vas a aplicar, para saber si hace falta que relaciones, tenés que repasar también, tenés que usar técnicas que te sirvan para memorizar. Entonces, primero cambia eso, deja de usar una sola técnica, ¿sí? Y deja de intentar cambiar de técnica por cambiar, por si alguna te resulta. Tenés que preguntarte a conciencia qué técnica me permite a mí hacer esto que me piden. Me piden que relacione. ¿Qué técnicas me permiten relacionar? Me piden que desarrolle. ¿Qué técnicas me permiten a mí
descartar la información que no va, quedarme con lo que sí tengo que exponer o que escribir, es lo mismo si es oral o es escrito, y cómo memorizo ese contenido. Esas son las preguntas que hay que hacerse para poder elegir técnicas que nos sirvan. Y después, bueno, tenés que ver del tiempo de estudio, chequea tu tiempo de estudio. Si vos ves que estás desaprobando y siempre estudias, no sé, sí, pero ponele que estudias 2 semanas antes o 3, fíjate de estudiar con más semanas antes y quizás incluso menos horas, porque el cerebro también necesita que le demos tiempo a la memoria para ir guardando la información. Esas son las recomendaciones que te puedo dar en general con lo que me comentaste acá. Si no, ya tendríamos que ver en una 1 a 1 cómo organizarte y más detalles. Vale, te estoy leyendo. Para el llamado de noviembre, un mes de estudio, ¿cuánto tiempo antes te pido una asesoría? Vale, mientras vos tengas para estudiar el contenido, podemos arrancar cuando vos quieras las asesorías, porque no importa si vos rendís en noviembre, yo ahora te enseño a planificar la materia, lo aplicás y me podés ir preguntando las dudas que tengas de acá a que rindas sin ningún problema. Mis alumnos pueden hacer eso, no hay drama. Así que cuando quieras arrancás. Sí, lo que te recomiendo es que por lo menos arranques un mes antes las asesorías o un mes y medio antes si quieres rendir una materia, porque así te organizamos tranquila y no estamos a contrarreloj. ¿Cómo hago para estudiar varias materias a la vez? Intento, pero siempre priorizo una más que la otra. Lo mismo, recomendaciones que te puedo dar por acá en un live. Para estudiar varias materias a la vez las tenés que planificar. Todas a la vez, tenés que ver cuántas horas te lleva cada una, aplicando el método de estudio que elegiste para cada una, por lo menos en una unidad, y ahí tener una referencia, y tenés que irlo sosteniendo en tu rutina. Si quieren preparar varias materias a la vez, con un paso a paso, con varias clases que son para que apliquen ahora con lo que están estudiando y demás, tienen el curso Estudia sin estrés, que ahí te enseño todo con herramientas. Bueno, obviamente tienen clases, así que ahí ven los paso a paso aplicados, cosa que por acá no se puede hacer. Te escribo por privado para la asesoría, tengo varios finales, gracias. Escribí por privado, que con mi equipo te mandamos la información, generalmente responden ellos, a veces lo agarro yo al Instagram, pero te mandamos la información, sí. Recuerden que las respuestas se dan entre 1 a 3 días hábiles de lunes a viernes, porque muchas veces mi equipo descansa los feriados y dependiendo cuántas consultas haya un feriado, yo suelo entrar a los chats, pero a veces llego, a veces no, de tantos mensajes que hay, así que tengan en cuenta eso para el tiempo de respuesta, sí, cosa de que, bueno, no tengan una duda, que necesiten que la respondan en 1 hora y la pregunten ahí, sino que traten también ustedes de poder preguntar con tiempo y que sepan que sí les vamos a responder ni bien podamos, no nos olvidamos ni vamos a dejarlos sin respuesta, ¿sí? Gracias a vos por preguntar. A las 2. A las 3. Bien, sigo entonces. Estábamos con el tercer error, vamos con el cuarto error, que justo viene de la mano con esto que dijeron. Un error muy común es estudiar con menos tiempo del que hace falta. ¿Con esto a qué me refiero? No tenés que estudiar 8 horas por día una materia. No tenés que estudiar tampoco 4 meses antes solo porque sí. No tenés que levantarte a las 4 de la mañana ni ninguna de esas reglas. Lo que tenés que hacer es decir, bueno, yo quiero rendir esta materia o todas estas materias, ¿no? Ok. ¿Cuánto contenido tienen? ¿Qué tan difícil me resultan? ¿Qué técnicas tengo que usar yo para estudiar estas materias? Y a partir de ahí te vas a dar cuenta si tenés que estudiarla 1 mes antes, 2 meses antes, 3 semanas antes, si la materia es cortita. Si ponele que tenés una materia que es cortita y en total tenés
50 páginas para estudiar. Esas 50 páginas las vas a resumir o esquematizar lo que necesiten, pero me entienden el punto. En 3 semanas a lo mejor, si te resulta fácil, la puedes sacar. Va a haber otras materias que tienen 200 páginas que en 3 semanas no las puedes sacar, menos si querés estudiar más materias al mismo tiempo. Entonces hay que tener en cuenta estas variables: la cantidad de contenido de estudio, qué tan fácil o difícil te resulta la materia, cuántas horas tenés semanales para estudiar. Porque si vos intentás acortar la materia, no vas a poder. Y vas a terminar sin ver todo el contenido y desaprobar por eso. O vas a estudiar sin poder cumplir con los requisitos que te piden como para aprobar o sacarte una buena nota si es lo que querés. Y el último error es creer que por estudiar 8 horas por día vas a aprobar. Justo subí un TikTok de este tema hoy porque yo sé que casi todos tenemos o tuvimos o vas a tener seguramente un profe o una profe que te va a decir que tenés que estudiar 8 horas por día sí o sí, y que él o ella trabajaba, estudiaba 8 horas, aparte era mamá o papá y a la noche, no sé, salvaba la ciudad. Bueno, está buenísimo que ese profe haya hecho eso. Digo buenísimo porque obviamente fue su proceso y eligió hacer eso. Pero la ciencia no dice que vos tenés que estudiar 8 horas por día. La ciencia lo que te dice es que si vos estudias tantas horas tenés muchas más chances de saturarte, y estudiar saturado no sirve porque en realidad vos no aprendés. Entonces sí, estás 8 horas sentado, pero esas 8 horas funcionás 4 y las otras 4 las desperdiciaste, y en lugar de reponerte y recuperar la energía, en lugar de hacer otra cosa que te gusta, de compartir tiempo con quienes querés, estuviste literalmente sentado frente al contenido de estudio sin que pase nada. Te tildaste la mitad del tiempo, mirando a la nada, pensando en otras cosas. Entonces no te sirve. Lo que a vos te sirve realmente es, como dije en el punto anterior, en el 4, saber cuántas horas semanales vos tenés que invertir en el estudio para aprobar la cantidad de materias que vos querés rendir ahora mismo. Y también hay un límite sano, ¿sí? Yo siempre les recomiendo a mis alumnos que no se pasen de las 30 horas de estudio semanales, porque piensen que es lo mismo que estar trabajando. Y es un gasto realmente cognitivo estudiar. No es que, nada más ya está. Me siento y fotocopio con los ojos los libros. No. Entonces, reconociendo que vas a ponerle energía, que implica cognitivamente procesos y que te vas a cansar y que no puedes memorizar todo de un día al otro ni de un momento al otro, es importante que te cuides en eso y que no te pases de rosca con las horas de estudio, porque al final es eso, no vas a memorizar, no te va a servir. Y las 8 horas, como número mágico, no te garantizan aprobar. Puedes estudiar 8 horas y desaprobar. ¿Por qué? Porque solamente leíste durante esas 8 horas. Entonces sí, se te fue todo el día, pero no aprendiste, no memorizaste, no relacionaste, no nada. Así que ojo con esas 8 horas por día que nos venden muchas veces. Ay, hola Emi, hace un montón de tiempo que no te veo. Lo re quemé a Emi porque fue alumno mío de las asesorías. Yo cuando los engancho los saludo. Que es súper estresante lo de que te digan que tenés que estudiar 8 horas por día. No hace falta. Yo también tenía un profe que... un crack, sabe un montón de lo que hace. A mí sus clases me encantaban porque él sabe un montón, pero nos decía que había que estudiar 8 horas por día y yo no tenía las 8 horas por día. Y el fin de semana trabajaba y en temporada trabajaba y rendía lo mismo. Y aprobé lo mismo en la materia de él por suerte. Y me recibí lo mismo. Entonces
También vayan, miren en fuentes académicas esto que les estoy diciendo de que no hace falta estudiar 8 horas por día, y que pueden estudiar menos. La cosa es que se organicen bien y que apliquen bien las técnicas de estudio y no pasarse de rosca. Pero eso lo pueden elegir. Bien. Creo que no hay más preguntas o yo no las estoy viendo. Cualquier cosa, si dejo alguna pregunta sin responder, me la dejan en los comentarios de la grabación. Ya por ahora estaríamos. Voy a repetir una vez más los errores uno por uno. Primer error, intentar empezar por el final o ya ver el resultado antes que ir paso a paso, al momento de planificar, al momento de elegir cómo estudiar una materia. Segundo error, dejarse llevar por reglas mágicas, como pueden ser levantarse sí o sí a las 4 de la mañana. 3, usar solo una técnica de estudio. 4, estudiar con menos tiempo del que hace falta cada materia. Y 5, creer que por estudiar 8 horas por día sí o sí vas a aprobar. Hola mi querida, sos extraordinaria. Hoy en día soy una mejor versión gracias a vos. Ay, me voy a emocionar en mí. Gracias, me alegra. Ay, qué lindos. Bueno, muchas gracias, Emi. Me alegra. Bueno, me emocioné, pero veo que no hay más preguntitas. Cualquier cosa, como les decía, las dejan. Así que nos vemos en el próximo vivo que haga. Aprovechen los stickers de preguntas. Y bueno, espero que les haya servido. Apliquen todo lo que vimos hoy. Que terminen lindo el domingo. Y los que me pidieron las asesorías, escríbanos a mi equipo y a mí, ¿sí? Que les respondemos. Gracias a vos, Emi. Me vas a hacer llorar. Voy a cortar el video porque si no me... Después te hablo al privado, Emi. Gracias por tus mensajitos tan bonitos. Bueno, que cierren todos lindos lindo el domingo, y nos vemos la próxima.